En 1966, Yoko Ono presentó una muestra de arte vanguardista en una galería de Londres. El día previo a la inauguración, entró por la puerta John Lennon. Lo primero que observó el Beatle fue Apple, una instalación que consistía básicamente en una manzana a la que vería descomponerse con el paso de los días. Entonces, el músico tomó la fruta y le dio un mordisco, pero cuando vio la cara de furia de la artista multimedia japonesa, le pidió disculpas y simplemente apoyó la manzana en el atril. ¿Podía haber empezado peor la relación entre John y Yoko? Seguramente no, pero en poco tiempo uno vio en el otro a su otra mitad, el resto es historia. Sin la misma trascendencia global, pero seguramente sí personal, muchas relaciones laborales empiezan con el pie izquierdo, como reza el dicho. Y a pesar de eso, hay casos en los que del odio al amor hay un solo paso. Esto es Desmuteados, un podcast de Endava Latam pensado para escuchar nuestras voces, aprender en conjunto y afrontar en equipo los desafíos de un mundo laboral que no para de cambiar. Soy Natalia Cano, Recruitment Business Partner en Endava, y les doy la bienvenida. En este capítulo hablaremos sobre los prejuicios y emociones en el ambiente laboral y de qué forma causarlos. Para eso, en su oficina de Buenos Aires, se desmutea Daniela Martín, Regional Head of Learning and Development en Endava. También desde su oficina, pero en Montevideo, se desmutea Jimena Irigaray, Regional Head of Communications and Culture de la empresa. Quisiera preguntarles cómo fue ese inicio de esa relación de ustedes de compañerismo. ¿Cómo es que después de chocar tanto, al día de hoy ya son casi que mejores amigas? Es una larga historia, una historia interesante. Yo creo que tiene que ver también con la historia que ha tenido Endava a lo largo del tiempo. Y nada, creo que en un inicio nuestros roles eran distintos al del día de hoy. Nuestros roles estaban mucho más emparentados a lo que era la operativa diaria en cada una de nuestras locaciones. Yo trabajo desde Buenos Aires, Jimé desde Montevideo. Y bueno, cada una estaba más metida en lo que eran las cuestiones locales de su oficina. En ese inicio también la empresa era distinta. Estábamos atravesando un proceso de integración con Endava. La empresa había sido adquirida y bueno, estábamos en ese proceso de transformación y de transición. Y creo que estábamos todos un poco a la defensiva, ¿no? Como cada uno desde su lugar defendiendo su operación. Y bueno, trabajando de manera mucho más local. De esto estamos hablando años atrás, no sé si 5 años, Jimé, antes de la pandemia. Sí, bastante, 5 años más o menos, 5 o 6 años que empezamos. Ya veníamos trabajando algunos años anteriores juntas desde la otra empresa antes de esta adquisición, pero como dice Dani, creo que un punto que también nos mantuvo distanciadas en nuestra operativa diaria es que yo daba cuentas por Montevideo y mi objetivo era trabajar en Montevideo, posicionar Montevideo, obviamente, y que nuestros colaboradores estén bien acá, y lo mismo Dani, pero en Buenos Aires. Entonces, realmente teníamos como muy pocos puntos de contacto laborales, más allá de alguna cuestión puntual, y creo que eso también fueron como dos caminos que iban en paralelo hasta que con todo este merge que bueno, hicimos con Endava, como decía Dani, también apareció la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el sentido positivo, no? Se venían como muchos cambios, una empresa más grande, con otra estructura, y cómo podíamos también en ese sentido trabajar juntas y apoyarnos, porque ya no íbamos a hacer Uruguay, Montevideo, Colombia, sino que íbamos a hacer ya una región consolidada dentro de una empresa también mucho más grande y con otra espalda para poder trabajar nuestros objetivos. Así que ahí empezó un poco el cambio, pero yo creo que puntualmente lo que viene a relación de nuestro vínculo con Dani empezó a cambiar en la pandemia, cuando todo cambió para todos. Ahí fue como empezamos a tender algunos puentes y a darnos cuenta de que realmente veníamos por caminos paralelos, pero que muy similares nuestra forma de pensar, de gestionar, de llevar adelante proyectos, pero no teníamos ese punto de conexión hasta que empezamos con este ida y vuelta en reuniones,
que involucraban a todo LATAM, ya siendo Endava, y creo que ahí las dos, no me acuerdo quién fue, pero me parece que las dos empezamos a hacer un clic de decir, ya, somos parecidas, pensamos lo mismo, estamos proponiendo lo mismo. Ella no es tan mala como yo creía. Ajá. Okay. No somos tan distintas, ¿viste? Lo que capaz que veías de la otra, a veces son reflejos tuyos de que también vos lo tenés y bueno, tal vez te molestan en el otro. Y lo que pasó ahí con Dani fue que creo que es el punto de inicio de una excelente relación y una relación de mucho apoyo personal y profesional, es poner las cosas sobre la mesa y poder conversar entre nosotras, tener esa llamada, che, Jime, Dani, vamos a hablar de lo que nos pasa, de lo que nos pasó todos estos años, y conversemos de cómo podemos trabajar en conjunto, porque realmente aparecen como chispitas por todos lados que nos dan cuenta de que somos muy similares y que las cosas que no lo somos nos complementamos. Entonces era una pena estar en dos polos distintos. Así que ahí se surgió esta conversación con Dani en plena pandemia, cuando estábamos todos encerrados y la comunicación parecía que se perdía. Ahí nosotras como que la tomamos y fue un cambio radical, sin duda. Sí, yo creo que ahí las diferencias de contexto entre el inicio y el momento en donde realmente pudimos conversar y pudimos conectar, bueno, tiene que ver con eso, con la diferencia de contexto. Hay contextos que facilitan que uno se relacione y que uno se conecte con el otro, y hay contextos que lo obstaculizan, ¿no? En un contexto donde hay mucha incertidumbre y cada uno está viendo qué va a pasar, bueno, es mucho más cómodo quizás quedarse en una posición más individualista, más centrado en lo que uno está haciendo y menos abierto a escuchar otras perspectivas. Y nada, lo que pasó en pandemia es que creo que, la pandemia en algún punto unió al mundo. O sea, estábamos realmente todos pasando por lo mismo, estábamos todos exactamente en la misma situación. Y creo que eso generó una empatía especial que nos ayudó a conectar y empezar a conversar en serio y a darnos cuenta de que realmente éramos mucho más similares de lo que creíamos. Y también a mí me da la impresión de que más allá de contextos que habilitan o obstaculizan, también hay una cuestión de que, no sé, Jime, vos qué opinás, pero yo creo que tenemos estilos de comunicación distintos. Y que uno de los cortocircuitos también fue por eso, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí, Dani, un poco lo que veníamos conversando y que yo dije, o sea, al principio es que nos empezamos a dar cuenta de las similitudes que teníamos y tal vez no trabajábamos en ellas, pero no por eso es que nos empezamos a tener un vínculo de apoyo a nivel laboral y obviamente a después poder construir otro tipo de relación como la que tenemos ahora. Si no, nos llevaríamos solamente bien con las personas que somos similares. Creo que fue madurando el vínculo y que nos ha ayudado muchísimo, por lo menos a mí particularmente en mi desarrollo en Endava y en el crecimiento que he tenido, es poder apoyarme también en estas diferencias. Personalmente, en el desarrollo de nuestra relación creo que fue el entender que nuestras diferencias nos pueden acercar y nos pueden potenciar. ¿Cómo hacer para que confluyan esas diferencias en el estilo de comunicación? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicimos? Yo creo que, no sé si fue del todo intencional, ¿no? No, yo creo que nada, me parece que empezó por el respeto y la sinceridad. Para mí es súper importante la transparencia, de poder decir lo que uno siente. Obviamente no es abrir la boca y que salga todo, sino poder pensar también en el otro, ser empático, pero entendiendo que somos distintas, tenemos también distintos estilos de liderazgo, sin duda, pero estamos en la misma organización que es Endava, que tiene determinados valores y sobre ahí nos paramos. Después tal vez tomamos un camino u otro, pero estamos paradas sobre lo mismo, que tiene que ver con el respeto, con el entender al otro, con trabajar en consecución de los objetivos que nos proponemos y sabiendo que si no nos apoyamos es difícil llegar solo, ¿no? Y es particularmente que siento que es triste. Y tener una red hace que todo sea distinto. Así que yo creo que viene por ese lado. No sé, Dani, vos.
Sí, también, claro, a ver, no fue algo que buscamos, fue algo que por suerte encontramos, el encuentro entre nosotras. También yo creo, recién hacía memoria, ¿no?, de años anteriores, y la realidad es que yo aprendí mucho en este proceso. Aprendí mucho sobre mí misma, aprendí mucho sobre qué cosas estaría bueno también mejorar, por ejemplo. Estamos hablando el inicio de todo esto fue hace 5 años y nada, era yo muy joven, por decirlo de alguna manera, éramos todos muy jóvenes, seguimos siendo, pero aún más jóvenes. Y la verdad es que si yo tengo que hacer memoria de cómo me manejaba en esa época y de por ahí el nivel de madurez que era otro, sí, quizás por ahí al hablar o cuando decía algo o daba un feedback era como muy directa y poco, y a veces poco receptiva. Y creo que bueno, algo que por ahí para mí era natural hacer o una forma de manejarme que me era natural, nunca con mala intención, podía caer muy mal del otro lado. Y en algún punto creo que eso pasó en esta relación, pasó también en otras, y fue un momento en donde aprendí mucho sobre cómo comunicarme de otra manera y cómo conversar de otra manera con las personas. ¿Qué beneficios piensan que les trajo romper ese juicio? Ya Dani nos comentaba un poco justamente qué beneficios le veía a construir esa relación positiva en ese sentido. Tú, Jime, ¿qué beneficios encontraste en romper ese juicio como tal? No, sin duda, muchísimos. Como dice Dani, uno se va desarrollando y hoy como que intento pensar que en cada momento es la mejor versión que podés tener de tu desarrollo, de vos misma, lo que podés dar, pero sin duda uno va madurando, no solo profesionalmente, sino personalmente, y yo creo que ambos caminos están muy entrelazados, sobre todo por cómo vivo yo el trabajo, entonces no podés desprender algo de una cosa de la otra. Pero sin duda también la misma introspección que llevó Dani, las dos somos psicólogas también, así que trabajamos mucho con eso y tenemos ese mismo idioma, pero fue similar de mi lado, tal vez no con el mismo approach que Dani, mi forma en ese momento también era distinta, estaba muy acostumbrada a trabajar con un mismo equipo, con un mismo estilo de liderazgo, y salir de lo que para mí era mi zona de confort, que se repite un montón, pero es cierto, me costó mucho porque yo sentía mi trabajo, mi día a día, era como estar en casa con las personas con las que me interactuaba, eran casi mi familia. Entonces era ver perfiles distintas formas de tomar un tema, de abordarlo, de dar feedback. Y ahí también uno hace un mea culpa de decir, bueno, tal vez en algunas situaciones lo pude tomar demasiado personal o no lo tomé tan profesionalmente como lo tendría que haber hecho, y capaz que obviamente hoy con 5 años más, otro camino recorrido, lo miro con otros ojos. Haciendo una retrospectiva justamente a ese primer momento. Recuerden ese primer momento en el que tuvieron esa charla difícil, esa conversación difícil en el que, bueno, voy a entrar a darle un feedback a ella. ¿Qué sintieron ustedes en ese momento? Me acuerdo de esa conversación, porque sin duda fue importante y nada, siempre que tenés que tener una conversación, siempre que tenés una conversación difícil o dar un feedback que tal vez no es el mejor de alguna manera y te genera nervios, te genera ansiedad, pero a mí lo que me generó esa conversación fue como mucha tranquilidad. Sentí que cuando hay igual nivel de madurez para abordar una conversación y se entiende que la idea de esto es construir, no íbamos combativas ninguna de las dos a esa instancia. Creo que se fue surgiendo, ¿no? Entonces las defensas empezaron a bajar y pudo fluir lo de la otra tal vez no nos hacía sentir cómodas en el día a día, o qué cosas podíamos tratar de trabajar juntas para apoyarnos y bueno, que realmente ser un buen equipo de trabajo, más allá de que tal vez nuestros scopes eran distintos o lo siguen siendo, tienen muchos puntos en común. Pero yo creo que sentí mucha tranquilidad. Considero que a nivel equipo o de liderazgo siempre poner
en palabras lo que uno siente con empatía, ¿no? Es sumamente importante. No se puede construir si no hay comunicación, si no hay un diálogo sincero. Entonces, esta instancia fue como para empezar a entablar ese camino. Y nada, particularmente siento mucha tranquilidad cuando tengo esas instancias, y con Dani en ese momento fue así. Sí, y creo también en algún punto, yo creo que la tranquilidad me vino cuando terminamos de hablar, ¿no? O a medida en que la relación fue fluyendo de esta otra manera. Pero quizás sí ingresé más como intranquila o con incertidumbre, porque realmente era algo, después de los cortocircuitos, era algo que yo quería que funcionara. Yo dije, bueno, quiero que podamos conversar, quiero que podamos relacionarnos. Entonces, quizás en el inicio sí, yo iba más intranquila, con más incertidumbre. Yo el otro día pensaba en esto de las conversaciones poderosas, ¿no? Y muchas veces las conversaciones poderosas para mí son conversaciones que te ayudan a realizar potenciales, ¿no? Como a bajar a tierra potenciales, pero no siempre son las conversaciones más fáciles de tener. Y depende mucho de la aptitud que uno tenga de poner las cosas sobre la mesa y hablar de lo que hay que hablar, por muy difícil que sea, para que haya realmente una transformación, ¿no? Desde su experiencia, ¿qué recomendaciones nos darían para tener justamente esas conversaciones poderosas? No sé, yo creo que empezaría por buscar la manera de decir lo que hay que decir, siendo sensible a cómo al otro le pueda llegar a caer. O sea, tratar de pensar cómo puede llegar a reaccionar el otro a partir del feedback que tengo para darle, y modelar lo que le voy a decir en función de eso, pero siempre buscando decir realmente lo que tengo que decir. Sí, yo agregaría ahí, Nati, también, que lo suelo hacer bastante, es tener como un momento también de introspección antes de tener estas conversaciones, es mirar qué hice yo, qué podría haber hecho, si tal vez es el momento para tener ese tipo de conversación, más allá de lo que pasó con Dani, que tiene como muchas aristas, pero en el día a día, en el día nuestro laboral, es como, bueno, esta conversación se tiene que dar en este momento, lo tendría que haber hecho antes, qué mensajes fui dando, y qué me fueron dando también, ¿no? Como es de los dos lados, como decía recién. Entonces también poder tener ese momento de introspección para realmente sí volcar lo que tenés que decir, que no todas las conversaciones poderosas son iguales en todos los sentidos, porque a veces la tenés con un líder, a veces con parte de tu equipo, con un compañero, y también se encaran de distinta forma dependiendo de hacia dónde vamos. Pero creo que por lo menos me parece importante tener esa base de un momento previo y no ir a esa conversación como, bueno, sí, me senté y llegué y hablemos. Se me ocurre que otra cuestión es fundamental también escuchar al otro, ¿no? O sea, decir lo que hay que decir y dar espacio, dar tiempo a que el otro responda, a que el otro te cuente qué le parece, si está de acuerdo, si no está de acuerdo. A veces pasa en conversaciones de feedback que uno va, dice lo que tiene que decir y ahí quedó, no hubo feedback del otro lado y no sabes qué le pasó a la persona, qué opina, si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Como que creo que en estas conversaciones siempre también tenés como que planificar un espacio para que la otra persona te dé feedback a vos. Quisiéramos saber, desde su experiencia, desde su perspectiva, qué tips o herramientas nos podrían dar para justamente llegar a generar ese ambiente positivo en los equipos de trabajo. Creo que hay dos cuestiones que para mí son bastante clave, y una de ellas es a nivel equipo, cuando hay desconexión o cuando hay desencuentro y vienen y te lo cuentan, favorecer que la persona vaya y hable con la persona que tiene que ir a hablar. Es decir, si alguien del equipo viniera y me dijera, mira, estoy teniendo tal problema con tal persona por esto, aquello y lo otro,
la sugerencia siempre va a ser, bueno, ok, gracias por contarme. Estaría bueno que se lo digas, que se lo cuentes. No te animás, no sabes cómo, bueno, hagamos roleplaying, te ayudo. Contame cómo lo harías, lo ensayamos, pero andá y decilo, ¿no? Como donde hay desconexión, volver a generar conexión, ¿no? Que la gente vuelva a encontrarse cuando se desconectaron. Eso por un lado, y por otro lado, tener siempre espacios de retrospectiva, en donde por ahí entre todos, por ahí podamos mirar a un proyecto determinado o a alguna situación que hemos pasado, y que todos puedan dar su opinión sobre cómo salió, qué aprendimos de eso, qué podríamos mejorar para la próxima, y nada, que pueda haber también una conversación grupal respecto de un proyecto o de una situación particular. Yo iría por esos 2 tips, y por ahí agregaría un tercero, se me está ocurriendo ahora, que haya espacios de brainstorming, espacios donde cada uno pueda decir sus ideas, por muy locas que sean, sin censura. De esos espacios han salido grandes proyectos, y creo que eso también genera o fomenta que dentro del equipo haya confianza para decirse las cosas. Algo que agregaría ahí, que no es un tip ni nada por el estilo, pero es también pensar, que yo lo pienso mucho, es en la madurez del equipo, que pueda tener el equipo, y la madurez hablándose desde el punto de vista de que muchas veces se comienza como un grupo de trabajo que se va conformando en un equipo a medida pasa el tiempo, a medida estamos estableciendo objetivos, y creo que también me pasa mucho de pensarlo de esa manera. Se alcanzan determinados hitos o momentos. Yo soy como muy de dar tiempo a que las cosas sucedan y no tratar de apurarlo. Creo que es importante, nosotros lo usamos mucho acá en Endava, es el challenge y support. Entonces, entender que el challenge viene de una manera positiva, constructiva, pero también vemos herramientas para llevar adelante el challenge que estamos proponiendo. Y creo que también algo súper importante que yo valoro muchísimo, y que un poco está vinculado a lo que estábamos hablando de nuestra historia con Dani, es entender que las diferencias o lo que nos falta lo tenemos que buscar afuera, porque no somos 100% completos ni perfectos. Entonces creo que es súper importante entendernos en eso, en lo que tenemos y en lo que no, y que está perfecto no tenerlo, pero sí tener la humildad de reconocerlo, y como también la grandeza de decirle al otro, vení, sumate acá, que contigo voy a poder hacer esto. Pero otra vez, creo que son momentos de desarrollo de un equipo y de madurez que no podemos pretenderlos inmediatamente, en mi experiencia, más que en mi opinión, en mi experiencia. Entonces, bueno, dar ese tiempo también a que las cosas se puedan ir acomodando. Gracias por acompañarnos en este episodio de Desmoteados, el podcast de Endava Latam en el que nos escuchamos, aprendemos en conjunto y afrontamos en equipo los desafíos de un mundo laboral que no para de cambiar. Yo soy Natalia Cano, Recruitment Business Partner en Endava, y los espero para macharlas en el próximo capítulo.